Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, mis amados, en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Y vamos a seguir con nuestra serie de David, Camino al Trono. Vamos a estar hablando hoy del capítulo 24, que hace referencia al desierto de Engadi, donde llega David y también llega su enemigo número uno, Saúl, ¿verdad? Recordemos un poco lo que vimos en el capítulo 23, los que de pronto no han estado presentes en toda la serie. Sabemos que David fue un chico ungido por Dios a través del profeta Samuel, para ser rey de Israel y reemplazar a Saúl. Dios lo preparó y podíamos pensar que en el momento en que hace su primera aparición frente a Goliat, era el momento preciso para él estar en el trono, pero la realidad es que no es así. No era tan fácil, no fue tan fácil, las cosas no se le dieron y terminó huyendo de la presencia de Saúl, a pesar de que lo llamó su hijo, a pesar que lo hizo su escudero, a pesar que le tocaba para que el espíritu que le atormentaba huyera. A pesar de todo eso, Saúl terminó haciéndole la vida miserable a David, al punto que él tuvo que huir, hizo cosas que no tenía que hacer, perdió la amistad con su mejor amigo, tuvo que dejar a su mejor amigo, sucedieron muchas cosas. Él trató de arreglarle situaciones a su manera, no se pudo. Y vemos a David llegando a una cueva, es tratado por Dios, sale de la cueva, llegó solo y sale con 400 hombres, 400 valientes, que más adelante van a tener también su papel. Pero estos hombres fueron formados allí con David, llegaron en igual o peor condición que él. La palabra dice que eran hombres endeudados, con problemas, en fin. Pero allí en ese lugar, en esa cueva de Adulán, ellos tuvieron un cambio y David es levantado como ese líder que se necesitaba. Y después de allí sale y vimos que tiene su primera, digamos, lección aprendida, y es que al tomar decisiones, ahora sí consulta a Dios. Cuando una ciudad le pide su ayuda, que tenía que pedirse al rey Saúl, porque Saúl era el rey, pero se la piden a él, él consulta a Dios y decide ayudarles, porque Dios le da la aprobación de que lo haga. Pero vemos que Saúl se entera y después Saúl viene o planea venir contra la ciudad, y David pregunta a Dios si los de la ciudad lo iban a entregar, y vimos que Dios le responde que sí, que lo iban a entregar. Era lógico. Entonces en su momento lo vimos por qué. Y David decide huir, va al desierto de Zid, que fue lo que vimos la vez pasada, el desierto de Zid, el desierto de Mahón, en los dos desiertos donde estuvo David. En cada uno de ellos Dios tuvo un trato con él. David aprendió algo. Y terminamos en el capítulo 23, en el versículo 29, diciendo: entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. En el capítulo 24, versículo 1, para continuar, dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora. Padre, tu palabra va a ser expuesta. Pedimos que tu palabra, Señor, en este momento sea hallando cabida en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que cumpla el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, Engadi significa en hebreo fuente del cabrío o manantial de la cabra. En algunas versiones también le denominan fuentes del niño. Resulta que Engadi, amados, es un paraíso en medio del desierto.
Imagínense ustedes un desierto todo árido donde usted no ve nada, sino pura arena. En Gadi era una gruta, por así decirlo, en el cual había vegetación y había una cascada. Hay una foto, de pronto ya se ve mejor. Ustedes ven ahí una cascada y ven vegetación. Era un lugar hermoso en medio del desierto. Y encontrarlo era una bendición. Eso era en Gadi. Y en ese lugar, a ese lugar llegó David. El versículo 23 dice que él habitó en los lugares fuertes de Engadi. Resulta que Engadi era una zona muy montañosa y era habitada por las cabras monteses, por así decirlo, las cabras salvajes. Y por la forma como eran estas montañas, era muy difícil acceder a este lugar. Pero los de la zona ya conocían cómo ingresar y cómo entrar. Y vamos a ver más adelante que el mismo Saúl también ingresó. Era un lugar muy precioso. Y en Gadi, yéndonos un poco a la historia, vemos que aparte de ser un oasis en medio del desierto al oeste del Mar Muerto, como lo vemos ahí, donde dicen Gadi, y el que está ahí es el Mar Muerto. Entonces, también se conoció como Hasesón Tamar en Segunda de Crónicas 22, cuando Josafat tuvo la victoria frente a Moab y los amonitas. Se le conocía con ese nombre, a Engadi. Y ahí en la palabra hace referencia a Engadi. En Génesis 14:7 se le conoce como una ciudad amorrea. Y antes de ser ciudad asignada a la tribu de Judá por Josué, allá en el capítulo 15, cuando hace la distribución. Este paraíso se cree que posiblemente David escribió el Salmo 63 estando en Engadi. En la actualidad, amados hermanos, Engadi sigue siendo una fortaleza. A pesar de que en el periodo intertestamentario, la dinastía Asmonea, que era una dinastía que sustituyó a la dinastía de los Macabeos, esta dinastía se encargó de construir la ciudad y hacerla más fuerte, proteger la ciudad y su agricultura de las incursiones nómadas de aquel momento. Pero allá en los años 66 y 70 después de Cristo, los romanos destruyen esta ciudad y esto sucede durante la rebelión judía. En estos momentos, en nuestra actualidad, se dedica a la agricultura y el turismo. Cuenta con un parque nacional, una reserva natural con un jardín botánico y rutas de senderismo. Amados, la mayoría de manantiales que se encontraban por esa zona son manantiales que tienen un alto contenido de sal. Y la temperatura normalmente llega a 120 grados Fahrenheit, que corresponde aproximadamente a 48 grados centígrados. ¿Se puede imaginar usted cómo es estar en esa zona? Encontrar en esa zona un lugar como Engadi, se dice que hay dos lugares de agua dulce y uno de ellos era Engadi, porque el agua era dulce, se podía tomar. Las demás aguas o los demás oasis que habían eran aguas saladas de alto contenido de sal. Recordemos que cerca está el Mar Muerto, que por algo se llama el Mar Muerto. No hay vida en él. Pero si bien es cierto, amados hermanos, a este lugar es donde David y sus hombres llegan después de que Dios protege a David de Saúl, porque David ya pensó que Saúl ya pensó que lo tenía en su mano. Pero recordemos que alguien llega y le dice: mira, han incursionado en el país los filisteos, así de que es necesario que con tu ejército vayas y defiendas al país.
y él hace lo correcto como rey, va y lo defiende y deja a David quieto, y David es cuando se resguarda en este desierto. Vayámonos al versículo 2 que dice: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. En el versículo 3 dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones ¿de qué? De la cueva. Hay algo que me llama la atención, mis amados, y es que dice el 2: y tomando Saúl 3,000 hombres ¿qué? Escogidos. O sea, no llegó a cualquiera. Escogió a los más valientes y aguerridos que tenía. ¿Por qué? Porque él necesitaba garantizar que la misión que él iba a tener y que él había trazado se cumpliera a cabalidad. Él necesitaba acabar con David. Y aparte de eso, él sabía que David ya tenía ejército, no estaba solo. Y que a pesar de que eran minoría, eran hombres valientes que no le tenían miedo a nada. Así que él tenía que garantizarse de que los que iba a llevar al menos tenían que estar en el mismo nivel. No podían estar por debajo, porque cobardes no les servían. No les servían. Y es que, amados, si bien es cierto, las batallas más fuertes las llevan a cabo hombres y mujeres fuertes. En 2 Corintios dice algo, en el versículo 4:9 dice: perseguidos pero nunca desamparados. ¿Por qué? Porque podíamos pensar y nos gustaría que cuando tuviésemos una victoria, pues esa victoria fuese permanente. En lo espiritual nos gustaría también lo mismo, que si tenemos una tentación o una debilidad y vencemos la primera vez, quisiéramos que esa victoria siempre fuese así. Pero sabemos que tenemos un enemigo que no descansa, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que de una u otra manera él va a buscar la oportunidad para hacer de la suya. Saúl no desistió por ningún momento de lo que había en su corazón contra David. Y a pesar de que tuvo que manejar un trayecto largo para hacer frente a los filisteos, no tuvo reparos, por así decirlo, en costos ni lo que significaba trasladar a su ejército otra vez de vuelta al lugar donde había dejado a David. Eso había un costo físico, económico, un desgaste psicológico, emocional. Había una cantidad de cosas que a él no le importaba. Él solamente quería acabar con David. Saúl sabía que David iba a ser su sucesor, que iba a ser el que iba a tomar su lugar y que iba a ser el futuro rey de Israel. En el versículo número 4 hay algo interesante. Dice: entonces los hombres de David dijeron: he aquí el día que te dio Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Aquí vemos dos cosas. Vemos dos tipos de corazones. El corazón de los hombres, de los valientes de David, quienes habían estado con David, conocían y sabían quién era David. Habían sido entrenados por David, habían visto cómo era la relación de David con Dios allá en la cueva de Adulán. Allá fueron instruidos por David
y también conocieron a Dios allá en la cueva de Adulam. Pero a pesar de eso, estos hombres ven la oportunidad de la vida para David. La oportunidad única. Si tú no la aprovechas, perdiste. Dios ha puesto esto en tus manos. Te está entregando ¿a quién? A Saúl. A tu enemigo te lo está entregando en tus manos, David. Estos hombres estaban emocionados y veían la oportunidad de sus vidas y estaban a punto de dejar de ser fugitivos. Si David mataba a Saúl en ese momento, ¿qué pasaba? Se convertía en rey. Derechito. No había otra. Era el rey. ¿Y qué pasaban a hacer estos hombres? De fugitivos. Segundo, tercero, cuarto. Sus hombres de confianza. Cada uno iba a tener una posición. La guardia del rey, en fin, muchas cosas, muchos privilegios iban a tener. La vida les iba a cambiar de la noche a la mañana. Todo pintaba hermoso, color de rosa. Y yo me imagino a David caminando con la espada en la mano y ellos diciendo, lo va a hacer, lo va a hacer. Ellos, su corazón, yo me imagino latiéndole, diciendo, lo va a hacer, ahí, ese es nuestro David, ese es nuestro rey, echado para adelante, escuchando el consejo de nosotros. Pero ¿qué hace David? Me imagino a Saúl entrando a la cueva, a sus soldados esperando fuera de la cueva. Amados, esa cueva tenía que ser grandísima, grandísima, porque si dice en el versículo 3 que David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, si era David y sus hombres, la Biblia no dice cuántos estaban allí con él, pero si eran todos sus hombres, estábamos hablando de 600, 400 hombres. Y tenía que ser una cueva grandísima. Aparte de eso, acuerden que afuera habían ¿cuántos? 3,000 hombres de Saúl. El ruido de los caballos, ellos hablando, todo ese ruido que se armaba. En fin, David podía pasar inadvertido. Pero yo me imagino a Saúl entrando a la cueva, quitándose el manto, poniéndolo a un lado para hacer su necesidad. Porque cuando la Biblia habla de cubrir los pies, es que Saúl iba a ser del dos, iba a ser del cuerpo, iba a hacer su necesidad. Eso era lo que iba a hacer. Por eso entró solo a la cueva. Los soldados no iban a ponerse al lado de él a esperar que, no, esperaban afuera. Él se quitó su manto, lo puso a un lado. La Biblia no lo dice, me lo estoy imaginando yo, ojo. Pero es lógico pensarlo, que funcionaría así. Al punto que David llega y le corta el manto, porque es que yo no me imagino a Saúl haciendo su necesidad con su manto puesto y David ahí al lado. ¿Se da cuenta? O sea, tuvo que haberlo dejado en algún lado para que esto sucediera. Cuando los hombres ven que David, en vez de seguir rumbo a Saúl, coge para otro lado y dice, ¿para dónde va? Pero se va el manto y corta el borde del manto de Saúl. Pero miren lo que dice más adelante. Y aquí hay algo interesante, amados hermanos, y es que aparte de que Dios estaba entrenando a David y Dios lo estaba preparando para que ocupara el trono, Dios estaba poniendo a prueba el corazón de David delante de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando Saúl es desechado y Samuel se lo revela, le dice, Dios se ha preparado a uno que su corazón
es conforme al de Dios. Así de sencillo. Y en el entrenamiento de David, ahora David era un hombre fuerte, lleno de brillo, lleno de gracia, porque sus hombres conocían de que Dios estaba con él. Ya habían defendido a una ciudad y habían tenido la victoria, a pesar de que sus hombres estuvieron miedosos, tuvieron miedo, tuvieron temor. Pero cuando él les dijo, yo hablé con Dios y Dios me confirmó que sí, entonces ellos dijeron, bueno, si es así, vamos. Y vieron el respaldo de Dios. Ahora este era un hombre que brillaba, que tenía gracia y que era fuerte. Ese era nuestro David. Pero necesitaba que su corazón fuese puesto a prueba. Y es así que me llama la atención, amados hermanos, porque si bien es cierto que David toma una actitud totalmente diferente y él sabía que tenía la promesa de heredar el trono, pero tenía claro que Saúl estaba en una posición de autoridad y que le correspondía a Dios quitarlo y ponerlo a él en esa posición, pero que no era él el que tenía que quitar a Saúl. David tenía claro eso en su corazón. Ahora, nosotros podíamos pensar, amados hermanos, que al tener promesas de Dios podíamos hacer lo incorrecto con tal de alcanzar la promesa o nuestra asignación. Porque para los hombres de David era la oportunidad única de su vida para ser rey. Para David no, porque el corazón de David era diferente. David lo vio de otra forma. David vio a un hombre que era ungido también por Dios, a un hombre que tenía autoridad. Eso nos lleva a que nosotros seamos celosos, amados hermanos, y que tengamos en cuenta algo, que cuando Dios va a cumplir una promesa en nuestra vida, Él lo hará en su momento y en justicia como debe ser. David tenía eso claro, que Dios iba a cumplir la promesa en su vida y lo iba a hacer con justicia, a pesar de que Saúl quería su muerte. Vemos ejemplo en la Biblia cómo Abraham obedeció a Dios cuando Dios le pidió a su hijo. Él obedeció, se lo entregó, pero Dios, ¿qué hizo? Dios hizo justicia. ¿Dejó que lo matara? No, proveyó el cordero. Vemos también a un Jesús que no tomó la oferta de Satanás. ¿Se acuerdan cuando lo tentó? Ganarse al mundo si me obedeces. Porque eso fue lo que Satanás le dijo. Si tú me obedeces, yo te voy a entregar todo el mundo. Pero el Señor Jesús no accedió a esto, sino que se mantuvo fiel al propósito por el cual su padre lo había enviado. David esperó en Dios y sabía que cuando él se fuese a sentar en el trono era porque Dios mismo había sacado a Saúl del camino, pero no él. No había sido por su mano, había sido porque Dios había intervenido. David tenía eso claro. Pero miremos algo interesante, y es que después de todo esto, en el versículo 5 dice que se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. La pregunta que podríamos hacer es, ¿por qué se turbó el corazón de David? ¿Por qué se turba el corazón de David cuando corta el borde del manto? Y es que, amados, el manto era un símbolo de autoridad. Era un símbolo de autoridad.
Y de una u otra forma David sabía que Saúl era la autoridad en el momento en el reino. Y que aparte que era la autoridad, era el que Dios había puesto. Y él sabía que todavía no era su momento. Qué tan difícil a veces es cuando Dios nos hace un llamado, esperar el momento, ¿verdad? Y cuando sentimos que Dios nos está usando, qué tan dados somos a menospreciar a los demás y a sentirnos... Y a muchos a veces nos cuesta entender el tema de autoridad. Pero aquí tenemos a un hombre ungido por Dios dando un ejemplo. Él sabía que Saúl, Dios lo había puesto, pero también tenía claro, como ya lo he dicho anteriormente, que era Dios quien lo tenía que quitar en el momento preciso. Y en algunos momentos, amados hermanos, nosotros podemos cortar, óyeme bien, cortar el carácter de alguna persona en nuestras conversaciones. Podemos hablar mal de alguien en nuestras conversaciones sin tener en cuenta el contexto en que esa persona actuó. Somos dados a eso. Somos dados a descifrar las oportunidades de la vida como caminos cortos, como los valientes de David, sin tener en cuenta todo lo que implica el escenario completo, como sí lo tenía en cuenta David. ¿Pero por qué? Porque eran corazones diferentes. David era un hombre que, a pesar de que Dios lo había marcado como un corazón como el de él, tenía que ser preparado para que esa realidad fuera una verdad contundente. Amados, José, ¿cuánto demoró para llegar a cumplir el propósito? Que solamente fue uno. José fue vendido como esclavo, demoró más de 30 años para llegar a cumplir el propósito. ¿Cuál era? Preservar la existencia del pueblo de Israel. Para de contar, no era más. El propósito no era que fuera el segundo, no. Era el lugar donde tenía que estar para poder cumplir su propósito, simplemente. Pero tenía que tener el carácter para tomar las decisiones que tuviera que tomar en el momento oportuno para que se preservara un pueblo. Imagínate a alguien adolorido como imagínate a José con el corazón de los valientes de David. Acaba con sus hermanos. Acaba con sus hermanos, lo borra del mapa. Pero Dios lo puso y le permitió pasar por todo lo que pasó para preparar su corazón solamente para ese momento. Solamente para ese momento, para preservar una nación. Y él lo tenía claro, que todo lo que le había sucedido era por eso. Por eso, amados, las pruebas que pasamos tienen un propósito. Tienen un propósito. Y a veces quisiéramos, como dije anteriormente, que estuvimos una prueba y ya de aquí para adelante todo fuese bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, y eso voy volando. Pero no es así. Dios necesita que seamos formados para que cada situación que enfrentemos podamos salir victoriosos y hacer lo correcto. Y aparte de eso, no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro grandísimo y mejor amigo para salir adelante en el propósito que Dios haya trazado para la vida de cada uno de nosotros. Se turba el corazón de David porque había cortado el manto de Saúl. Pero a pesar de todo eso, miren lo que dice el versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová.
7. Y así reprimió David a sus hombres con palabras. No les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Saúl no sabía ni lo que estaba pasando. Él no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo en esos, digamos que demoró 20 minutos. No sé cuánto demoraría el hombre ahí en la cueva. Pongámosle media hora, lo que haya demorado. Él no tenía ni idea. El hombre estaba tranquilo, de pronto pensando, uy, con estos 3,000 yo voy a coger y voy a borrar. Eso apenas me lo encuentre, lo borro del mapa. Estaba el hombre meditando, pensando, tranquilo, y no sabía lo que estaba sucediendo. Pero hay algo interesante. David dice que reprimió a sus hombres con palabras. David le explica a los hombres por qué no atenta, por qué no hizo lo que ellos le pidieron que hiciera. Y les explica el por qué no lo hace. ¿Saben qué estaba haciendo David? David estaba diciendo: yo no toco al ungido de Jehová. Ustedes tampoco tocarán al ungido de Jehová. Saúl era ungido, pero David también era ungido. David le estaba enseñando a sus hombres con el ejemplo: yo no le hago daño a un ungido de Dios, pero ustedes tampoco le harán daño al ungido de Dios. Ustedes tampoco me tocarán a mí. Porque lo estaba haciendo con el ejemplo. Le estaba dando el ejemplo y les explicó el por qué. Les explicó el por qué lo estaba haciendo. Por eso dice que lo reprimió con palabras. O sea, no es simplemente es una orden y para de contar. No, era el por qué lo estoy haciendo, el por qué lo hago. Y estos hombres aprendieron. Y más adelante veremos cómo esto que él hizo más adelante tuvo su fruto. Porque lo que nosotros sembremos, eso vamos a recoger. La manera como nosotros actuemos, la misma manera. Si nosotros somos de los que le criticamos todo a nuestros líderes y no tenemos la manera sabia de cómo decirlo, sino que lo hacemos con taches arriba y nos vamos fuertes y somos y salimos y no, es que yo soy de carácter fuerte y yo digo la verdad de frente. Gústele a quien le guste y si no le gusta, de mala. Pues así van a hacer contigo. Cuando Dios te ponga enfrente, pues lo igual van a hacer contigo. No esperes que te trate con amabilidad, porque cuando te traten de la misma forma como tú trataste, aguántatelo, mijo, y ves y dobla rodillas y busca la manera de que el Espíritu Santo te guíe para cómo enseñar y cómo comenzar a revertir lo que tú mismo sembraste. Es la ley de la vida. Pasa en lo secular. Si tú eres jefe y estás en una empresa, si tú eres dueño, la forma como tú trates a los tuyos también te van a tratar a ti. Es igual. En las empresas, a ti te pueden tratar de pleitesía y te pueden decir sí, pero en el corazón, que se pudre y que se muera. Pero qué chévere, cuando de corazón lo hacen. Porque tú de corazón también lo hiciste. Y la vida da tanta vuelta que uno nunca sabe que el que está arriba un día también puede estar abajo y el que está abajo un día puede estar arriba. Y el mundo es tan pequeño que a veces se encuentran y los papeles invertidos. Esa es la ley de la vida. Y eso nos lo enseña la palabra. Pero aquí vemos a un David, amados, que reprime a sus hombres y les explica el porqué. Y no le permite que se levanten contra Saúl. Y todos obedecen lo que David les instruye. Y sale Saúl tranquilo de la cueva y ahí vemos que David como líder dio ejemplo de carácter a sus valientes. Pero aparte de eso, en el versículo 8 dice: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Yo me imagino esa cara de Saúl cuando escucha a David y él sale de la cueva
y David le habla a sus espaldas. Yo me imagino cómo quedó este hombre estupefacto, sorprendido. ¿Qué pasó aquí? Y apenas David, cuando Saúl voltea, lo primero que hace David, ¿qué es? Se inclina su rostro a tierra y le hace reverencia. David pudo haber dicho, ¿sabes qué, Saúl? ¿Por qué no hablamos de ungido a ungido? Tú eres ungido, yo soy ungido, estamos en el mismo nivel, arreglemos este problema, explícame qué es lo que pasa y arreglemos aquí. Hablamos de ungido a ungido. No. Él, ¿qué hizo? Se inclinó, le hizo reverencia. Una sumisión a Saúl que marcó su corazón en ese momento. La palabra dice que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Qué utilizó David aquí? El amor. ¿Por qué? Porque la palabra dice que un momentico que se me perdió. Ok. En Proverbios 10:12 dice, el amor cubrirá todas las faltas. Y primera de Pedro 4:8 dice, el amor cubrirá multitud de pecados, amados hermanos. Si bien es cierto, David muestra una actitud de rendición ante Saúl. Cuando se inclina y pone su rostro a tierra y hace reverencia. Le llama mi Señor y Rey. Reconoce la autoridad y quién es Saúl. Pero cuando él está colocando su rostro en tierra, él está haciendo ¿qué? Vulnerable. Porque Saúl pudo haber pensado como los hombres de David. Papaya puesta, papaya partida. Ahí lo tengo arrodillado, con la cabeza puesta en tierra, saco mi espada y lo mato y aquí se acabó todo. Pero David sabía que su confianza estaba en Dios y que Dios lo iba a cuidar y que aunque en el corazón de Saúl quisiera hacerle daño, Dios no iba a dejar que lo hiciera. Esa es la confianza que tenía David. Esa es la seguridad que él tenía. Y estaba seguro que a pesar de que el corazón de Saúl hirviera, no lo iba a poder matar. Pero esta actitud marcó el corazón de Saúl en ese momento. Fue algo que lo confrontó. Aquel que yo estoy persiguiendo ahora lo tengo enfrente, pero se rinde delante de mí. O sea, yo puedo hacer con él lo que yo quiera, porque está rendido delante de mí. Pero ¿qué sucede en el versículo 9? Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes la palabra de lo que dicen? Mira que David procura tu mal. David tiene un tacto elegante para manejar la situación con Saúl. Y mire que prudentemente y digamos que modestamente, por así decirlo, David traslada la culpa. No le echa la culpa a Saúl, traslada la culpa a los seguidores de Saúl y a sus consejeros. ¿Por qué oyes las palabras de lo que te dicen? Mira que David procura tu mal. En el versículo 10 dice, he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido ¿de qué? De Jehová. David podía colocar las cartas sobre la mesa en ese momento. Podía decir, arreglemos esta situación y hablemos las cosas como son. Pero decidió hacerlo con amor.
decidió actuar de la manera contraria y diferente a como Saúl estaba manejando la situación. No tocaré al ungido de Jehová. Este es un principio de no atacar a los líderes ungidos por Dios. Pero hay algo que me llama la atención, porque hoy en día muchos se escudan en que yo puedo hacer lo que yo quiera porque soy ungido y tú a mí no me puedes decir nada porque es que yo soy el ungido. Y al ungido de Dios no se toca porque David no lo tocó. Ojo, David no lo tocó para matarlo, pero David lo confrontó sabiamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y que podemos hacer, confrontar de manera sabia. David se negó a dañar a Saúl y matarlo, pero sí lo confronta de una manera humilde a Saúl. Ahora, cuando David corta el manto y le muestra a Saúl la señal de que sí tuvo la oportunidad de matarlo, porque pudo haber dicho, no, o sea, tú acabas de salir, pero le mostró la evidencia. Era un mensaje que también Dios le estaba mandando a Saúl. Estoy cortándote, estoy cortando tu autoridad. Ya se te está llegando el tiempo, Saúl. Porque si bien sabemos, Dios ya había desechado a Saúl. En el versículo 11 dice: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue el 12, Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. 13, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. En otras palabras, yo pude obrar como mis hombres me dijeron que lo hiciera, pero no lo hice, y tenían razón, porque si tú le ponías lógica, todo cuadraba. O sea, las fichas estaban puestas y el rompecabezas se armaba. No había de perder, pero él la tenía clara. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? 15. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. David utilizó una estrategia elegante. ¿Producto de qué? De lo que había en su corazón. La pregunta es: ¿qué hay en nuestro corazón hoy? Cada quien sabe cómo responder. ¿Qué hay en nuestro corazón hoy? ¿Cómo manejamos las situaciones con aquellos que no quieren el bien con nosotros? ¿Las llevamos a Dios o la tratamos de arreglar a nuestra manera? ¿Ponemos a Dios como nuestro juez, como nuestro defensor? ¿Que Él sea el que sea el juez justo de nuestra causa? ¿O la manejamos a nuestro criterio? Aquí David enfrenta a Saúl y le hace ver con hechos que realmente él no quiere el mal contra Saúl, él no quiere dañarlo, que todo lo que le han dicho no es cierto. Lo confronta a su realidad, a la realidad de Saúl, al punto de que cuando en el 16 David acaba de decir todas las palabras que le dice a Saúl, ahora es el turno de Saúl, y Saúl dice: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? La cosa cambió. Y alzó Saúl su voz y lloró. Wow. Para que tu enemigo llore, tiene que haber algo que le tocó, lo confrontó, lo hizo pensar, lo hizo meditar,
Y dijo: David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Lo mismo que el Señor Jesús enseñó y que a nosotros nos cuesta pagar bien cuando nos hacen mal. A nosotros nos cuesta, amados. El que levanta la mano y diga: no, pues eso para mí es pan comido. Mentiroso. No es fácil. Cuesta. Cuando a ti te rechazan, cuando a ti te persiguen, cuando a ti te hacen mal, te hacen la vida miserable y tú tener que pagar con bien. Aquí David estaba dando un ejemplo que el Señor Jesús, 2000 y pico años después, iba a confirmar que así tenía que ser. Y estábamos en el tiempo de la ley. Ojo por ojo, diente por diente. El que la paga, el que la hace, la paga. Pero aquí teníamos un hombre conforme al corazón ¿de qué? De Dios. Y ese es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. Y es lo que el Señor Jesús hizo énfasis cuando en el Sermón del Monte se dirigió al pueblo. El tema no era cumplir la ley, el tema era el corazón. El tema estaba en el corazón, porque el pueblo aprendía a manipular la ley. La ley la manipulaban a su favor. Pero cuando es tema de corazón, las cosas son diferentes. Entonces, dice que lloró y le dice que él es más justo y que él le ha pagado con mal cuando David le pagó con bien. En el 18 dice: tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Dios Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no vas a destruir mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Aquí vemos a un Saúl que nosotros podíamos pensar: wow, cambió, entendió el mensaje de David, entendió la situación, todo se arregló y esto es paz. Pues no. Hay algo, y es que la emoción nos guía a la acción. Cuando la emoción nos guía a la acción, solo nos guía a otro pecado y a otra rebelión mayor que la anterior. ¿Qué estaba sucediendo? Saúl se emocionó. Estaba emocionado por lo que había pasado. Aceptó: tú eres el que vas a reinar. Su vida había acabado de ser perdonada. O sea, él podía haber estado muerto, pero ahora estaba vivo. Estaba contento, estaba eufórico por lo que estaba sucediendo, pero en su corazón realmente no lo estaba viviendo. Era simplemente emoción. Y lo vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Qué sucede? Porque él sigue en su posición de acabar con David. Y aquí pareciera que este hombre cambió, este hombre entendió. O sea, aquí David no ha pasado nada. Quedamos como amigos, cada uno coge por su lado, cada uno para su casa, y no ha pasado nada. Pero la realidad es que no. Porque en el corazón de Saúl estaba arraigado el matar a David. Corazones totalmente diferentes, amados hermanos. Si bien es cierto que David tuvo la oportunidad de llegar al trono de manera rápida y sencilla, como sus hombres le habían dicho,
él decidió hacer lo correcto. Y lo correcto era respetar la autoridad que Dios había puesto y saber que él tenía que esperar el tiempo de Dios y que todavía él no estaba preparado, todavía le faltaba. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Dios conoce, amados hermanos, nuestros corazones. ¿Qué podemos ocultarle a Dios? Nada. Nada. Y nosotros sabemos de qué tenemos necesidad. David era un ejemplo hermoso y perfecto de cuando un hombre decide tener completamente dependencia de Dios. Y cuando una mujer decide decir: Señor, entra en mi corazón, sana lo que no está bien, lo que está mal, arréglalo. Cuando un hombre decide en su corazón decirle: Dios, arregla lo que no está bien en mí. Una de las cosas que a veces creemos cuando vamos a entablar, digamos, un hogar, a veces pensamos que para ser feliz es que nos casamos, y no. Tú tienes que ser feliz antes de casarte, porque si tú esperas ser feliz en el matrimonio, paila, ni te cases, te lo aconsejo. Porque si tú no eres feliz soltero, cuando te cases tampoco, porque no vas a tener nada que dar. Al contrario, vas a esperar que te den. Y se trata también de dar. Se trata de dar. Amado Señor que estás en los cielos, te adoramos, mi Rey, bendecimos tu santo nombre, mi Señor. Te damos gloria porque tú eres maravilloso, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, colocamos nuestra confianza en ti, Señor. Señor, sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú estás obrando en los corazones aquí, Señor, presentes, Padre, y en los que están allá desde sus casas, Padre. Señor, sabemos que hay un propósito. Señor, sabemos que a veces hemos tomado el camino corto, Señor. A veces hemos tomado el camino corto porque lo entendimos de esa manera, Señor. No nos dejamos guiar por tus principios ni por tu palabra, sino por lo que pensamos, por nuestra razón, por nuestra lógica. Y lo que hemos hecho, Dios, es alargar más nuestra asignación y nuestro propósito. Hoy te pedimos, Señor, en esta mañana, que tú tomes nuestro corazón, que tú lo formes, Dios, así como lo hiciste con David, y que un día, Señor, puedas decir de nosotros: he ahí mi hijo, he ahí mi hija, conforme a mi corazón, Señor. Permítenos alcanzar ese nivel, Señor Dios, y que podamos tener la capacidad, Señor, y la decisión en esta mañana de decirte: Señor, aquí está mi corazón. Tómalo, Señor. Aquí está mi corazón. Fórmalo. Forma mi carácter para que cuando yo tenga que enfrentar situaciones, Señor Dios, en las que no sepa qué hacer en una situación natural, tu Espíritu me guíe a tomar la decisión correcta. Que aunque me critiquen, que aunque me señalen, yo estoy confiadamente que tú estarás conmigo, porque como David se postró y fue vulnerable ante Saúl, pero sabía que su confianza estaba en ti y que tú le cuidarías y que tú le guardarías y que Saúl no podría levantar su mano. Así tú harás con nosotros, Señor. Lo declaramos en esta mañana, lo creemos, mi amado Rey, porque tu fidelidad, Señor, es grande, porque nuestra confianza está en ti, Señor. Tú eres fiel, Padre. Tú eres maravilloso, tú eres precioso, Señor. Lo creemos en esta mañana, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Grande, grande, grande eres tú. Díselo allí con tu corazón, cántalo.